Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Vamos a dar un par de minutos más para los que se están conectando. Gracias a los que ya están aquí. Ana, Ángeles, Elizabeth, Enrique, Esther, Judith, Linda, bienvenida. Bienvenida Nancy, Perla. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar un par de minutos más para comenzar. Gracias a las y los que se están conectando. Bienvenidos. Estamos dando un par de minutos más para que se sigan conectando. Gracias y bienvenidos. Gracias a los y las que se están conectando. Estamos muy contentas de estar el día de hoy aquí con ustedes. Estamos dando un minuto más. A las 5:05 vamos a empezar. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar Adaptación de Permanencia y no de Supervivencia con Paola Solórzano. Mi nombre es Sofía Pérez Gasque, yo soy la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y hoy me toca presidir este gran webinar y acompañar a Paola con esta gran presentación. Este es el segundo webinar en nuestros ciclos que Paola da debido a que la información y el contenido que nos da es muy importante para nosotras como mujeres empresarias y también para todos los hombres empresarios. Les presento un poquito más de quién es Paola. Paola es mexicana, es licenciada en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey Campus Guadalajara y tiene el máster en Dirección de Marketing y Comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña, España, y tiene un diplomado en Neuromarketing por la Universidad La Salle. Investigadora de la Universidad de Guadalajara y profesora a nivel licenciatura y nivel maestría. Es CEO de Axi Research, empresa de investigación de mercados y neuromarketing, director managing and co-founder de Daylight Intelligence, empresa de información e inteligencia de negocios utilizando el Big Data.
Obviamente es miembro del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y es una mujer reconocida a nivel nacional como mujer líder en la industria de la investigación y por el TEC de Monterrey como egresada exitosa, con apariciones en revistas como la portada de Merca 2.0. Para mí es un placer darte la bienvenida, Paola. Muchas gracias a todas y todos los que están el día de hoy. Y también, como es de costumbre en estos webinars, vamos a, antes de iniciar y darle la palabra con Paola, transmitir nuestro video institucional para las y los que no nos conocen, puedan saber un poquito más del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Les dejamos el video. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias es un consejo que vincula programas de desarrollo empresarial, social y humano con organismos empresariales, asociaciones civiles y sociedad civil organizada que tiene el objetivo de impulsar el crecimiento de las personas asociadas con ellos, a través de la colaboración de las mujeres líderes que lo representan. Los ejes y metas para lograr nuestra razón de ser son equidad de género, responsabilidad social, sustentabilidad, desarrollo profesional y personal. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias es conformado por los organismos empresariales de México y las mujeres que les liderean. Son más de 40 asientos ocupados que representan organismos, instituciones, cámaras, asociaciones empresariales y de sociedad civil organizada. Muchas gracias y bueno, para no dar más preámbulo, bienvenida Paola y gracias por estar el día de hoy aquí. Te cedo la palabra y un gusto de tenerte. Muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias al Consejo por invitarme, como ya lo comentabas, en esta segunda ocasión. La vez anterior les platiqué sobre el tema Conoce a tu mercado y adáptate a la situación. Y en esta ocasión vamos a platicar, va a ser como una secuencia de ese webinar para las que estuvieron en el anterior. Y si no, bueno, a las que no estuvieron en el anterior, de todas formas, tenemos información que es sumamente relevante, como el tema lo dice, para adaptarse a permanecer y no solamente a sobrevivir. Entonces, les voy a compartir la presentación. Un momento. Ya, perfecto, Paola, ya se ve. Muy bien. Bueno, vamos a ver los resultados de esta ponencia que les traigo el día de hoy, que es, como ya lo comentaba, adaptarnos a permanecer y no solamente a sobrevivir. ¿Y por qué es este tema? Bueno, porque les voy a ir explicando a lo largo de esta ponencia cuál es la razón por la que debemos de adaptarnos a esta permanencia. Y bueno, pues debemos de adaptarnos para permanecer y no solo para sobrevivir. Como les comentaba, el contenido de la ponencia es, primero les voy a hablar sobre la certeza de lo incierto, posteriormente sobre el sentimiento de los mexicanos, sobre el mercado cambiante, sobre el impacto en los negocios y obviamente la adaptación para permanecer. Se ha hablado mucho sobre la nueva realidad y ahora hay que entender que esa nueva realidad es la única realidad. Ya la tenemos que adoptar como nuestra realidad en la que vivimos, en la que transitamos y en la que nos debemos de adaptar. Y que la única constante ha sido la incertidumbre. Lamentablemente eso es lo que nos ha tenido en constante con preocupación de que no sabemos qué es lo que va a pasar. La pandemia no es una carrera corta de 100 metros de velocidad, sino larga, un maratón de resistencia. Eso lo tenemos que entender. Al inicio pensábamos que no sabíamos cuánto iba a durar, pensábamos que iba a ser tal vez una semana, 15 días. Primero nos fueron hablando de 15 días y ahorita ya pensamos que pueden ser meses y tal vez años. Entonces entender que no es una carrera corta y eso ya cada uno de nosotros lo hemos ido materializando en nuestra mente. Esta resiliencia que necesitamos para poder salir adelante ante la incertidumbre, ante esta carrera, este maratón que estamos librando, requiere fortalecer nuestra dimensión emocional. La vez anterior les hablaba mucho de cifras, de estadísticas
nacionales e internacionales e impactos. Ahora en esta ponencia también me quiero ir un poco más a lo profundo, a lo intangible, a cómo está también impactando esta situación en la parte emocional. Primero, como requisito de salud, que debemos de tener esta resiliencia emocional, y también como sentido de adaptación y como aliento motivacional a lo cotidiano. Y entender, esta frase me gusta mucho y creo que aplica perfectamente a lo que estamos viviendo, que no es una época de cambios, sino es un cambio de época. Entonces, entendiendo que no solamente estamos viviendo sumamente cambios vertiginosos, sino que realmente es un cambio de época la que estamos viviendo. Tenemos impactos mundiales, ya lo sabemos, son tangibles e intangibles. Me enfocaré, como les comentaba, también en los intangibles. ¿Cuáles son esos intangibles? La cuestión de la cercanía. Se hizo un estudio a nivel internacional que les preguntaban a los epidemiólogos cuándo planean volver a abrazar, subir un avión y retomar otras actividades cotidianas. Y bueno, pues contestaron que salvo que se desarrolle una vacuna o tratamiento efectivo, pasará más de un año antes de que muchos epidemiólogos estén dispuestos a ir a conciertos, eventos deportivos, servicios religiosos, y puede que algunos jamás vuelvan a saludar con abrazos o apretones de mano, y que los cubrebocas serán necesarios durante mucho tiempo. Entonces, esta situación, y lo dicen el personal de salud más experto a nivel mundial, y nos da una idea de cómo está impactando, y en el tema, como lo dice el título, en la cercanía. Y también tenemos impactos psicológicos en torno, esto es un estudio que se hizo en México sobre padecimientos más reportados por los trabajadores según el género. Y bueno, ¿qué tenemos? Tristeza, ansiedad, insomnio, dolores de cabeza, vista cansada, dolores musculares. Y yo les quiero preguntar, y por ahí que pongan en los comentarios, ¿quién se ha sentido algún día de esta manera? ¿Se ha sentido triste? ¿Se han sentido ansiosos? ¿Se han sentido que a veces no pueden dormir, que están pensando constantemente en la situación, cómo resolver los problemas, qué va a pasar con esta incertidumbre? ¿Y han tenido algunos dolores físicos o repercusiones físicas? Por favor, si alguien lo quiere compartir, se los voy a pedir que lo pongan ahí en los comentarios para después leerlos. Y también, bueno, ¿quién no ha visto que se ha incrementado la cuestión de la violencia y la inseguridad a nivel nacional e internacional? Hemos visto un incremento en la violencia intrafamiliar, esta convivencia tan cercana del día a día en casa ha generado, y bueno, la situación ha generado que se presenten estos casos de mayor violencia intrafamiliar, incremento de robos, incremento de violencia social generalizada. Y también les pido por favor, y es muy importante que ahorita esta charla la hagamos dinámica y que hagamos que podamos participar, porque me gustaría mucho poder estar leyendo sus comentarios. ¿Cuántos de ustedes perciben mayor violencia e inseguridad? ¿Sí lo perciben? ¿Sí lo logran palpar en su vida cotidiana? Y bueno, pues aquí lo importante ante estas situaciones de incertidumbre, de la violencia, de las cuestiones psicológicas, de los impactos de la cercanía, de la tristeza que nos ha llegado, pues ¿qué nos va a ayudar? Hay una palabra, el estoicismo, la calma en medio del caos, cómo vivir una buena vida en un mundo impredecible, cómo hacer lo mejor dentro de nuestras posibilidades mientras aceptamos lo que está fuera de nuestro control. Y bueno, hay una frase que dice, no pretendas que los sucesos sucedan como quieres, quiere los sucesos como suceden y vivirás sereno. Esto hay que meditarlo, a veces es sencillo leerlo y decir sí lo voy a emprender. Lo primero que tenemos que tener en estos momentos pues es serenidad para poder tomar decisiones, para poder emprender caminos y seguir este maratón. Ahora les voy a presentar el resultado. La vez anterior les presenté los resultados de 2 estudios nacionales. Ya tenemos el tercer estudio nacional. Tenemos una métrica de 3 meses de cómo se han sentido los mexicanos. Pero me gustaría que además del sentimiento de los mexicanos, y aquí voy a pedir la ayuda para que les puedan pasar, por favor, unas preguntas que tengo preparadas para ustedes.
Antes de presentarles cómo se sienten los mexicanos, quiero saber cómo se encuentra la audiencia. Si no me pueden hacer el favor de pasarles las preguntas y que cada quien vaya respondiendo, por favor. ¿Qué implicaciones financieras ha tenido la situación para su negocio o para su familia? Y bueno, que cada uno de ustedes responda sin ninguna, pocas, moderadas, altas o totales. Les vamos a dar un tiempo para que contesten. Son 8 preguntas nada más. Si podemos pasar a la que sigue. ¿Qué debería de cuidarse más, la salud o la economía? ¿Qué opinan? Estamos viendo claramente que prácticamente 9 de cada 10 de los que están conectados están con la salud. La que sigue, por favor. ¿En cuánto tiempo considera que regresemos como estábamos en el 2019? Menos de 2 meses, de 2 meses a 4, de 5 a 8, de 9 a 1 año, 13 meses a 2 años. Por ahí faltó la opción de nunca, pero bueno. Y tenemos que la mayor parte, prácticamente 7 de cada 10, mencionan que de 1 a más de 1 año a 2 años. La que sigue, por favor. ¿Considera que usted o su empresa se ha adaptado a la situación actual? Sí, totalmente, parcialmente, no, pero están en proceso y no creo poder realizarlo. Aquí tenemos, está muy dividido, el que sí no han respondido es que no pueden realizarlo, eso me parece muy bien, pero bueno, 4 de cada 10 están en proceso, no lo han realizado, otra parte sí, parcialmente, y 2 de cada 10 totalmente. ¿A qué sigue, por favor? ¿Considera que tiene la información necesaria para tomar decisiones para su futuro? Sí, totalmente, sí, parcialmente, y no, pero de las deseo tener, y no creo necesitarlas. Bueno, prácticamente aquí está que sí, parcialmente, 4 de cada 10, no, pero la desea tener 3 de cada 10, y sí, totalmente, muy bien, 2 de cada 10. La que sigue, por favor. ¿Considera que ha generado una estrategia que le permita superar la crisis? Igual, totalmente, parcialmente, desean realizarla y no creen poder realizarla. Bueno, prácticamente aquí está 40%, bueno, el 50% ya, están cambiando los números, que sí parcialmente, 4 de cada 10 no, pero desean realizarla, y bueno, el 10% sí, sí la tienen, sí han generado estrategias. Y la que sigue, por favor. ¿Rescatarías aprendizajes de esta etapa? Esta me interesa mucho ver los resultados. Digo de todas, pero en específico de esta. Prácticamente tenemos 9 de cada 10 que sí, muchos aprendizajes.
y 1 de cada 10 que algunos. No hubo nadie que me dijera que no rescataría nada de esta etapa. Creo que es la última. Y bueno, para cerrar, si consideran que se han adaptado principalmente para sobrevivir o para permanecer. Aquí tenemos varios, 7 de cada 10 que mencionan que para permanecer, muy bien, y 3 de cada 10 para sobrevivir. Muy bien, con esto cerramos esta parte para poder ver cómo está nuestra población que nos está viendo en estos momentos. Les voy a compartir nuevamente la presentación para ahora presentarles no solamente lo que estamos, cómo estamos nosotros, sino cómo está a nivel nacional la población. No sé si vean mi pantalla. Creo que sí, ya la están viendo. Bueno, les voy a presentar estos resultados. A ver. Estos resultados son, como les comentaba, de 3 mediciones que realizamos abril, mayo y junio. Desde que detectamos esta situación, pues como empresa de investigación de mercados que es Axi Research, pues nos dimos a la tarea de realizar un estudio nacional para conocer cómo era la percepción y este sentimiento de los mexicanos. Los mexicanos se encuentran realmente informados sobre la situación. Ha incrementado esa información. Por ejemplo, en abril nos mencionaban que estaban totalmente informados el 32% y pasamos al 43%. Y también ha incrementado el porcentaje de la población que se informa a través de Internet. Y yo les voy a preguntar, también si lo quieren poner ahí en comentarios, ¿cuántos de ustedes ya no quieren estar tan informados? Que esta es otra de la realidad que estamos viviendo. Primero, hubo una saturación de información. Todo el mundo quería saber qué estaba pasando o aconteciendo a nivel nacional, luego en México, y posteriormente nos saturamos de tanta información que nos dio también tristeza, depresión, etcétera. Entonces, quiero que ustedes nos digan cuántos ya no quieren estar tan informados. La información, si confían en la información, bueno, confían medianamente en la información. Ha crecido la percepción de que el brote en México es grave. Y algo que es importante en la parte de abajo que están las pirámides, menciona sobre la pregunta que es una pregunta fuerte, ¿qué tanto miedo tiene ante el contagio o muerte del coronavirus de las siguientes personas? Obviamente en las primeras mediciones, por el conocimiento que teníamos, lo que más se tenía miedo era hacia los adultos mayores que tuvieran este padecimiento o que fallecieran, o a menores de edad. Pero conforme cambiaron las mediciones o avanzamos en las mediciones de un mes a otro, incrementó el miedo personal, es decir, ya también las personas jóvenes en general tienen miedo a ya sea a contagiarse o a morir. ¿Cuántas personas conoce que tienen coronavirus? Esto es importante porque fíjense, en abril la media de las personas que conocían era 0.5, en mayo 1.1 y en junio ya sumamos aumentamos hasta 3.4 personas en promedio. Es decir, se triplicó la media y la cantidad de personas que conocen que padecen la enfermedad. Y lamentablemente en la última medición de junio tuvimos que agregar una pregunta que cuántas personas conocen que han muerto por coronavirus. Y la media es de 1.4 personas. Es decir, hay quien no conoce a nadie que haya muerto con coronavirus, pero hubo quien comentó que hasta 50 personas conocen que han muerto de coronavirus. Y obviamente se considera como una amenaza para la salud. ¿Qué tan afectado se ha visto en los siguientes aspectos? Y quisiera poner especial énfasis porque obviamente la estabilidad económica es en donde se tienen mayores afectaciones. Sin embargo, bueno, tenemos la estabilidad laboral y la salud emocional. Veníamos de abril del 18.7% de que están muy afectados al 29%. Es el que más ha crecido a lo largo de los meses, la salud emocional y también las relaciones familiares. Y bueno, ¿qué se debería de cuidar más? Aquí nosotros en el sondeo que realizamos de manera interna, vimos que también estaba aquí con nosotros un 9 de cada 10 la salud.
A nivel nacional está aproximadamente 7 de cada 10 en este sentido. Y las implicaciones financieras que tiene esta situación, en términos de porcentaje, nosotros vemos que totales, es decir, que se quedan sin recurso, que recurrirá a un préstamo o venta de activos para subsistir, es del 6.2% ahora en junio. Si lo vemos en porcentaje, en números fríos, podrán decir, bueno, es poco porcentaje. Sin embargo, cuando lo traducimos a cantidad de personas, si somos más de 120 millones de mexicanos, ¿cuántas personas están en esta situación? Que no tienen recurso alguno, que se recurrirá a préstamos o venta de sus propios recursos. Si está realizando cuarentena, ha bajado obviamente el porcentaje. Y aquí quisiera hacer una acotación que no necesariamente el que mencionen que están haciendo cuarentena todos tienen el mismo concepto de qué significa cuarentena. Lo que sí es que cuando les preguntamos el nivel de aislamiento, ahí cambia. Porque, por ejemplo, empezamos con unas mediciones de 85% que estaban realizando cuarentena, a 7 de cada 10 que están haciendo cuarentena en junio, pero en el nivel de aislamiento solamente el 6% no sale de su casa en lo absoluto. Nadie entra y nadie sale. Entonces, esto nos permite una correlación importante en este sentido. ¿Y en cuánto tiempo cree que pueda retomar la vida? Este también es sumamente interesante porque en abril la gente decía que más de un año solamente era el 4.4% los que opinaban que más de un año. Después en mayo aumentó al 17% y ahora en la última medición de junio se fue hasta el 34.7% que opinan que más de un año. Y bueno, la reactivación económica es una opinión dividida entre que se están adelantando, que es adecuada, pero debe de ser más pausada. Aquí, en la reflexión que me llevo de las evaluaciones de las distintas personalidades o instancias, la cuestión que hay que rescatar es que la evaluación a la población en general ha disminuido. Es decir, en abril estábamos, o cómo nos evaluábamos nosotros mismos, 4.7, bueno, de entrada reprobados, pero ahora en junio estamos con 3.5. Y yo les quiero preguntar, y también que me lo pongan ahí en el chat, ¿estamos reprobados como sociedad ante la pandemia? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué opinan? Y bueno, pues estamos en un mercado cambiante. Yo les comentaba la vez anterior que obviamente han cambiado nuestras prioridades. Les mostraba esta pirámide de Maslow, donde hasta les comenté que, bueno, pues estábamos en el tope de la pirámide, que ya estábamos en desarrollo potencial de autorrealización y que bajamos hasta las necesidades fisiológicas básicas. Y también les quiero preguntar, para que lo pongan ahí, ¿cuántos han dejado de comprar artículos de lujo? ¿Cuántos de ustedes? Bolsa, cartera, zapatos, etcétera, que ya no han comprado esos artículos en los últimos 3 meses. Y bueno, hablamos de nueva generación, de nuevas categorías. Hay una generación que va a estar marcada totalmente por el COVID, una generación, se habla de menores de 15 años, que son los que van a tener mayores impactos a lo largo de su vida, que a partir de hoy es un antes y un después. Y bueno, escuchábamos a Gonzalo el sábado que hablaba sobre las pandemias, que bueno, pues ya son estas generaciones que se fusionan de alguna manera, que tienen mismas características debido a la situación. Ya no hay baby boomers, ya no hay millennials, ya no hay centennials, sino ya todos somos pandemias por esta situación. Y la venta de merchandising del COVID es una nueva categoría que están explotando las marcas. Reconvertirse o migrar por completo nuevas categorías. Eso es lo que está pasando en el mercado. Y entender que hay una realidad que llegó para quedarse, en especial 2 situaciones que hay que ponerles mucho énfasis y que ustedes tienen que tener sumamente claro, que es la bioseguridad y la cuestión de la virtualidad. La cuestión de la virtualidad no solamente en las cuestiones laborales, sino también educativas y de nuestra vida cotidiana, del contacto con las personas, nuestros seres queridos, nuestras relaciones sociales, ya también esa virtualidad llegó para quedarse. En cuanto al impacto en los negocios, bueno, algo que fue importante fue moverse, no quedarse estáticos, no paralizarse. Mucha gente ante el miedo, ante la incertidumbre se paraliza y no sabe qué hacer. Esos que se paralizaron, muy seguramente en estos momentos están padeciendo el no haber tomado acciones oportunas ante estos cambios. Y bueno, les pasó como el dicho del camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.
Y es importante mencionar que, bueno, pues el 97.6% de las empresas que implementan medidas contra la epidemia, implementaron medidas contra la epidemia, y el 16.6% recurrió al recorte de personal, mientras que el 21.8% a recortes salariales. Esto en México. ¿Y qué es lo que les preocupa actualmente a las empresas? Bueno, pues los clientes principalmente. Antes, por encima de las finanzas, nos preocupan los clientes. ¿Cómo vamos a mantener a esos clientes que ahorita también posiblemente, si dependiendo si es un B2C o cómo estamos manejando un B2B, cómo estamos manejando nuestra relación, pero cómo vamos a mantenerla a largo plazo? Y bueno, pues el home office es una situación que estamos viviendo varias personas, me incluyo entre ellas. ¿Y qué beneficios o qué contras ha tenido esto? Bueno, se hizo un estudio en México, Ecuador, Argentina, Panamá, Perú y Chile, en donde el 81% de los encuestados creen que después de la pandemia el trabajo a distancia va a ser incorporado en todas las empresas. Y 7 de cada 10 de las compañías latinoamericanas no contaba con ese beneficio. Y en este caso México era el más avanzado en esta situación. ¿Cuáles son los principales pros de este estudio? Se ha detectado mayor productividad, ahorro de tiempo en el camino, el disfrutar, estar en casa, pero también se han encontrado varios contras, que debido a la convivencia en la oficina, pues se generan mayor interacción, se generan más ideas, más proyectos, más innovación, se extraña a los compañeros y trabajar fuera de horario de lo habitual y más horas que antes. Les cuesta poner límites entre su vida personal y profesional. Esto se está padeciendo también en la cuestión del home office, pero como les comentaba, es algo que llegó para quedarse. En términos de las micro, pequeñas y medianas empresas, pues sabemos que el 99% de las unidades económicas son de este tamaño, generan el 52% del Producto Interno Bruto, el 72% del empleo remunerado es a través de estas micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, se corre el riesgo de perder el motor económico de México. Ya veíamos un dato que en los últimos 2 meses en México se han cerrado casi 10,000 empresas formales, de acuerdo con los datos del Seguro Social. Además, hay que sumar a las empresas del sector informal, que eran en marzo alrededor de 1.7 millones. Es decir, esta es una gran amenaza para las que no se han logrado adaptar para permanecer. Y esta es una nota que de hecho salió el día de ayer, salió en estos días, creo que el día de ayer. Le hicieron una entrevista al CEO de Airbnb en donde decía, tardamos 12 años en construir Airbnb y lo perdimos casi todo en cosa de 4 a 6 semanas. Fíjense la frase que menciona, qué fuerte la declaración que nos hace. Menciona que el turismo como tal y como lo conocíamos se ha acabado. No quiero decir que el viajar se ha terminado, sino que el modelo que conocíamos ha muerto y no va a volver. Entonces, esto que menciona una empresa que innovó, que como dice tardó 12 años y que en 4 a 6 semanas se acabó, ¿qué van a tener que hacer ellos? Nuevamente innovar, nuevamente se van a tener que reinventar para poder permanecer. Y bueno, pues el gran ganador lo sabemos, Amazon es la empresa que más prospera en la pandemia, vende $10,000 por segundo y se acerca al 1,000,000 de empleados. El confinamiento por la pandemia dio un impulso sin precedentes a la venta online, eso lo conocemos. Con cientos de millones de personas encerradas, Amazon se convirtió prácticamente en un servicio público en medio de un Black Friday, es el día de ofertas especiales permanente. Y bueno, también, por ejemplo, Mercado Libre, sus ingresos netos subieron un 37%, hasta un 400% en ciertas categorías. Por ejemplo, las ventas de productos de farmacia han crecido 114%, las de consumo masivo 120% y las ventas de productos de cuidados del hogar, lavandería, mostraron un alza del 403%. Las categorías de salud, los productos de uso cotidiano y juguetes mostraron fortaleza con un crecimiento en volúmenes del 100% interanual. Por el contrario, ciertas categorías no esenciales como autopartes y la electrónica de consumo registraron descensos en las tasas de crecimiento. Y entonces muchas empresas, cuando ven toda esta situación que se les viene encima, hicieron mucha adaptación de supervivencia y eso fue muy oportuno porque seguramente estas empresas que hicieron esta adaptación para sobrevivir
no están dentro de las empresas que les dije el indicador, que les di la cifra de que tuvieron que cerrar. Pero ¿cuáles son las estrategias que muchas de ellas pues fueron las que implementaron? Son estrategias que, bueno, funcionaron a corto plazo. Por ejemplo, la cuestión de la guerra de precios, de dar descuentos, promociones, poder ofrecerle al cliente servicios adicionales. Y bueno, estos descuentos fueron sumamente agresivos y muchos de ellos continúan siendo agresivos, pero hay que evaluar esto, qué tan, y se los dejo de tarea a quienes están haciendo esta cuestión de las rebajas o están ofreciendo precios sumamente atractivos para sus clientes, que no entremos en una guerra de precios que no va a ayudar a la categoría en donde ustedes están insertados, ¿no? También, bueno, cambiar a categorías emergentes. ¿Cuántos no vimos que migraron a hacer cubrebocas, a hacer gel antibacterial, a sanitizar, etcétera? Es decir, tuvieron que implementar medidas de manera urgente para que si hacían alguna labor que no era esencial en ese momento, migrar a las que sí estaban siendo demandadas. Y otros, bueno, pues promociones que tal vez mostraban cierta desesperación. Por ejemplo, este es un mensaje que se mandó en una red social: mándame un mensaje o escríbenos o llama o manda una vibra telepática, lo que sea, solo manifiesta tu interés, vamos echándonos la mano. Entonces, de cierta manera todos incurrieron o acudieron a técnicas de supervivencia para adaptarse y hacer que su negocio no pereciera y que no tuvieran, por ejemplo, que despedir personal. Eso estuvo muy bien. Lamentablemente es que tal vez estos esfuerzos no nos permitan continuar a largo plazo, sino nos funcionaron para sobrevivir. Ahora, en este momento, lo que tenemos que hacer es migrar de esas estrategias de corto plazo que teníamos a la adaptación de permanencia. ¿Qué nos hace falta para permanecer? Bueno, para permanecer hay que reinventarse. En este escenario no necesariamente sobrevivirán los más fuertes, sino los que mejor se adapten. Les ponía el caso de Airbnb, una empresa que creció muchísimo, muy fuerte, pero no necesariamente va a sobrevivir o no va a permanecer si no se adapta. El darwinismo económico es el más ágil en adecuarse a entornos inciertos, pues es el que va a permanecer. Esto, por favor, llévenselo porque es muy importante. No necesariamente el que sea más fuerte es el que va a permanecer, sino el que se pueda adaptar. Me hacían una pregunta en una ponencia que hacía la semana pasada de qué giros de negocio yo visualizaba que se podían o que estaban destinados a desaparecer. Yo lo que respondía es que ninguno, siempre y cuando se pueda adaptar, que pueda ser ágil en esta toma de decisión, y todos pueden tener una manera de dar ese giro para reinventarse y entonces ya poder ofrecer su producto o su servicio de otra manera. En un entorno cambiante e incierto que define la era post-COVID, los elementos rígidos crujen y se rompen ante los efectos de tensión o movimientos súbitos. La plasticidad es entonces una actitud y un plan que permita ajustes ágiles ante disrupciones. No solo conlleva adaptarse, sino también aprender a desaprender. Tenemos que ser muy, muy plásticos para poder adaptarnos. No temer al cambio. Si algún signo identificará esta era, es el aceleramiento de los cambios. No hay que temer, sabemos que vamos a estar y estamos ante cambios permanentes todos los días, es lo que les decía, que bueno, la certeza de la incertidumbre, ¿no? Y para permanecer hay que reinventarse continuamente, nuevamente la palabra reinventarnos, ¿no? La planeación estratégica de la empresa debe de ser flexible y de corto alcance o de corto plazo. No estamos en la perspectiva de negocio donde se establecía un arquetipo de planeación de entre 1 a 5 años. En la actualidad se tiene que establecer de manera bimestral o trimestral. Y esto lo he platicado con varios directores generales, CEOs y directores de marketing de empresas, en donde nos mencionan que efectivamente esta planeación bimestral o trimestral les permite tener como objetivos mucho más alcanzables y que puedan tener mayor control. De hecho, en una plática que teníamos el día de ayer, hasta una
una directiva de una empresa grande en México nos decía que lo estaban haciendo semanalmente, esta planeación estratégica. Entonces, es esta flexibilidad, para poder dar giros de timón que debemos de tener como empresa y estar constantemente haciendo esta planeación y reinventando lo que vamos a estar implementando con esta incertidumbre y lo que está pasando. Y así poder renacer y poder salir avantes en esta situación. La adaptación para permanecer y no solo para sobrevivir se logra con información más estrategia. Tenemos que tener este binomio para poder salir adelante. Y yo la vez anterior les compartía los 5 pasos que se debe tener para la permanencia. Y en esta ocasión los vamos a profundizar un poquito más. Primero, realiza tu diagnóstico interno, conoce tus fortalezas y en dónde te encuentras actualmente. Ese es el paso número 1. Y lo veíamos en el webinar que dio Sofía también en el primer ciclo, que hablaba de identificar cómo estoy yo de entrada, cómo está el CEO, el director de la empresa, con sus fortalezas para poder salir adelante de esta situación. Y de ahí pasamos al equipo y de ahí pasamos a la empresa. ¿Cómo podemos detectar estas fortalezas y, bueno, pues hacer este diagnóstico interno? Segundo, conoce a tu mercado, escucha a tus clientes y analiza tu competencia. ¿Cuántos de ustedes también han hecho un estudio en donde han escuchado a sus clientes cómo se... Pao, hola, Paola, yo te dejé de escuchar, no sé si todas las demás. completa y genera tu propuesta de valor. Y paso número 5, genera estrategias integrales de marketing, lo que sabemos y conocemos como las 4 P's, de producto, plaza, promoción y precio, pero enfocadas en algo que, en 3 aspectos que ahorita están siendo sumamente relevantes. El marketing digital, el e-commerce, el marketing social y las alianzas estratégicas. El primero, bueno, pues en el diagnóstico interno sacar nuestro famosísimo FODA, para capitalizar las fortalezas, ver con qué recursos cuento en la actualidad. Y bueno, hay una pregunta que hasta la hacemos de broma, ¿no? ¿Por qué nadie puso en amenazas cuando hicimos esta planeación estratégica del 2020 una pandemia? Entonces, bueno, pues no se pudo prever, pero en estos momentos podemos actualizar nuestro FODA. Aquel FODA que teníamos a inicios de año, a finales del 2019, ya no es el mismo que estamos teniendo en esta nueva realidad o en nuestra ya realidad. Entonces hay que actualizarlo, no debemos de quedarnos con el que realizamos porque como ha cambiado el mundo, ya nuestras fortalezas pueden ser ya distintas o nos descubrimos con nuevas fortalezas, nuestras debilidades, nuestras amenazas y nuestras oportunidades. Escuchar al mercado, bueno, ya les comentaba que la información es el nuevo petróleo de la actualidad. Hay que identificar la nueva demanda y su evolución vertiginosa. Sabemos que esto está cambiando día a día, pero hay que escuchar a nuestro mercado, hay que hacer investigación. ¿Y qué necesitamos saber? Bueno, pues un estudio de mercado de tendencias generales, tener información de qué está pasando a nivel mundial, hacia dónde se está moviendo la economía, cómo está mi industria, mi sector, cómo le está pegando, no solamente a mí, yo sé cómo estoy yo financiera, económica y laboralmente, pero cómo están mis competidores, cómo está la industria, cómo están reaccionando. A veces ver tantito hacia afuera, cómo están haciendo también los competidores, que es el número 4, evaluación de mi competencia directa. Hay que evaluar qué también están haciendo ellos porque podemos hasta rescatar algunas ideas. Hay que hacer un estudio de satisfacción y de necesidades de nuestros clientes. Esto ustedes lo pueden hacer si tienen un CRM, si tienen aunque sea una base de datos, en una hojita donde tengan anotados cuáles son sus clientes, háblenles, estén en contacto con ellos y sepan cuál es su nueva necesidad, hacia dónde están inclinando o perfilando sus necesidades y sus prioridades. Y hay que reinventarse, generar una nueva oferta de valor. Con la información del mercado y las internas hay que realizar un análisis de lo que puede alcanzar para permanecer, salir de la caja, ver la nueva realidad,
visualizar escenarios y las nuevas necesidades del mercado con creatividad e innovación y revisar cuál es nuestro diferenciador competitivo. Es decir, en algunas ocasiones muchos tienen el miedo al cambio, a modificar cuál es su oferta, su línea de negocio, pero bueno, hay que tomar estas decisiones e ir poder reinventarnos. Y realizar un nuevo perfil de clientes. Yo les hablaba de todas las variables que puede tener un perfil o una radiografía y les voy a dejar de tarea que quien no lo tenga, lo haga, esta radiografía, quien no tenga el FODA actualizado, que se ponga a hacerlo. Entonces, de aquí, bueno, con mi beta académica les voy a dejar esta tarea para que se pongan a trabajar en ello si es que no lo tienen realizado. Y bueno, vamos a tener impactos post-COVID en variables de segmentación de clientes, ¿no? Tenemos las básicas, que son las sociodemográficas, las psicográficas, pero vamos a tener otras variables como prioridades, la bioseguridad, el miedo, el tiempo de contratación o cambio de categoría que ya van a tener los clientes, y el poder perfilar o tener esta radiografía completa de nuestro cliente nos va a ayudar mucho a poder establecer estrategias sumamente efectivas para poder hablarle. Ya no le podemos hablar al cliente como le hablábamos antes. Ahora tenemos que adaptar nuestro discurso, nuestra propuesta de valor a estas nuevas necesidades que tienen. Y bueno, realizar estrategias de marketing integral, como les comentaba, el marketing digital, el e-commerce. Bueno, hay que ampliar los canales y esto también retomo de los propios webinars del Consejo. Francisco Cabrera nos hablaba de que teníamos que implementar estrategias de call to action, estrategias que lo vamos a ver ahorita en las siguientes láminas de alianzas estratégicas. Y bueno, se dice que si no estás en línea no existes. Y hay que tener, y se tiene actualmente un incremento de consumo en línea de más de un 60% en promedio. Y aquí otra vez les pregunto para que por ahí me pongan en comentarios. ¿Cuántos han comprado en línea algo que normalmente era en punto de venta? Es decir, ¿cuántos han comprado en estos últimos 3 meses algún artículo o hasta un servicio, lo que lo vía en línea, que antes realmente era por llamada o acudían, que me lo pongan en los comentarios? Y bueno, pues el marketing social, se tiene un estudio nacional que 63% de los consumidores mexicanos desean saber qué acciones emprenden las marcas a favor de la comunidad. Y aquí les quiero compartir un video. La otra vez les compartí varios videos, un par de videos de otras empresas. Ahora les voy a compartir un video que se hizo en Axi Research para que ustedes lo puedan ver y me dicen, por favor, si lo pueden escuchar. Bueno, ese es un video que realizó el equipo de Axi Research y que, bueno, finalmente la intención de este video es la empatía, que eso es algo que les quiero transmitir. La cuestión del marketing social no solamente es
acudir a ciertos lugares a tomarse la foto ayudando a las personas, sino finalmente demostrar que se tiene empatía con lo que está sucediendo en la actualidad y que, bueno, pues podemos tener y que estamos entendiendo lo que está pasando, ¿no? Generar alianzas es otra situación sumamente relevante en torno a estrategias de marketing integral. Ampliar tus redes de ventas, lo que les comenté de la plática de ventas de Paco Cabrera, el marketing de afiliados. Es decir, ¿con quién vas a hacer alianzas? Con los giros complementarios, con los propios clientes que pueden ser tus aliados estratégicos para atraerte más clientes y también tus empleados pueden ser estos aliados estratégicos, los propios competidores y afiliarte a cámaras o asociaciones, como este caso el Consejo de Mujeres Empresarias, que te trae a personas sumamente, no solamente que pueden ser tus clientes o potenciales, sino que te pueden generar mucho valor en tu empresa. Y bueno, también algo que es importante recalcar es que cómo evalúo dónde estoy. Y aquí les voy a pedir que ustedes se hagan una autoevaluación y que quien quiera nos la pueda contestar. Por ejemplo, si ya tengo el diagnóstico interno, a ver, pónganse 15 puntos, ya lo tengo actualizado. Si ya conozco a mi mercado, me voy a poner mis 20 puntos. Si ya hice mi investigación con mis clientes de mi competencia. Si ya me reinventé y evalué las alternativas, 20 puntos. Si ya perfilé a mi nuevo segmento, 15 puntos. Y si ya generé e implementé estrategias de marketing integrales, pues 30 puntos. Es decir, ¿cómo me encuentro en estos 5 pasos que les propongo para permanecer? ¿Cómo estoy actualmente? Y ustedes vean en qué pueden estar flojos. Y esta ponderación no es en torno al valor que tenga cada uno de los pasos, todos son relevantes, sino en la dificultad que él puede llevar a hacerlos. Entonces vean cuánto tienen, cuánto es su calificación como empresa y esto les va a permitir ver hacia dónde tienen que dirigirse y qué paso les hace falta para poder complementar y hacer esta permanencia. Y bueno, pues en los complejos escenarios del mercado actual, las mejores decisiones no son las mejor pensadas, sino las que cuentan con mejor información. Y como decía el video que hicimos en Axi Research, pues que no estamos solos y que saldremos juntos de esto, que eso es muy importante siempre tenerlo en mente y lograr así lo imposible. Y bueno, pues en Axi Research, que somos los número 1 en centro occidente del país, según el ranking de la MAI, pues somos los aliados que les podemos otorgar esta información y la estrategia para que logren el éxito. Pues muchísimas gracias. Quien desee esta información y futuros estudios que estamos generando a nivel nacional, pues por favor si pueden hacernos llegar un mensaje a este correo para que los agreguen a la lista de envíos y les estaremos haciendo llegar con mucho gusto información sobre artículos, sobre estudios y sobre información sumamente pertinente. Pues muchísimas gracias y quisiera ver si hay comentarios, si me hicieron caso de estar ahí respondiendo algunos. Y bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de hacerles esta presentación. Muchas gracias, Paola. Sí, efectivamente hay varios comentarios. Digo, aparte de que varias personas a lo largo de tu ponencia, de tu plática, estuvieron poniendo que efectivamente ellos, varios de ellos y ellas habían sentido esta incertidumbre y cambios de humor, insomnio y todo al principio, pero que ya están mejorando. Algunos de todos modos pusieron que al principio muy bien y ahora es donde les está dando la ansiedad. Entonces, bueno, pues están en diferentes niveles, ¿no? Una de las preguntas que surge es, ¿cómo ves tú el tema de los financiamientos, Paola? Es decir, en estos estudios de mercado, las financieras, ¿cómo se están comportando y en estos momentos qué sí sería adecuado o no adecuado o qué se sugiere o cómo estás viendo tú el mercado con los análisis que han hecho en términos de que las MIPYME puedan acceder a financiamiento? ¿Qué opinas de esto? Mira, en realidad las micro y pequeñas están divididas en percepción en este sentido. ¿Por qué? Porque por una parte sí notan o ven que definitivamente van a requerir este recurso. Sin embargo, como está esta incertidumbre y no visualizan
o con certeza el camino hacia donde va a ir su empresa, no quieren comprometerse con un financiamiento, con un recurso que no se ven en posibilidades o con la certeza de que lo puedan adquirir. Entonces, sí existe estas dos caras de la moneda. Está muy dividida la opinión en torno a las MIPYMES en si tomar o no este riesgo de préstamo, porque finalmente no tienen la certeza de que vayan a poder pagarlo, y además de pagar lo que ya se tiene, como digamos, en sus cuentas corrientes, en su pago de nómina, que lo van a tener que cubrir, además posteriormente van a tener que pagar ese préstamo. Entonces, están más bien unas recurriendo a otro tipo de estrategias, sí migrando las líneas de negocio, la planeación estratégica y demás, pero en este caso hay unas que sí están optando por el financiamiento cuando pueden visualizar un poco más claro este entorno, y las que no lo tienen claro definitivamente no están accediendo a estos financiamientos. Excelente. Oye, y que de los análisis y parte de lo que también nos han expresado aquí es cómo tú ves y nos has compartido que es básico hacer un estudio de mercado porque muchas MIPYMES se han reconvertido, están haciendo cosas diferentes de lo que hacían antes. ¿Tú qué ves la tendencia? Nos compartías también en el webinar pasado de algunos sectores que también pues van en crecimiento con este tema de la contingencia. ¿Qué has podido observar tú con todos estos análisis que hacen? ¿Qué sectores son los que son detonadores? Mira, en términos obviamente de los de salud, son los, bueno, y ya hablábamos, de hecho, también en reuniones del consejo, cuáles son los detonadores o los tractores, los que van a jalar a otras empresas. Sí, obviamente es el salud, la cuestión de la tecnología, la cuestión de inversiones en algunas construcciones, todavía la cuestión inmobiliaria en algunas situaciones no se ha parado totalmente. Entonces, en eso sí se observa que puede tener crecimiento. Veíamos obviamente lo que, de hecho hasta les comentaba aquí, la situación de los artículos de lujo, que el webinar pasado les preguntaba cuántas siguen comprándose tacones, ¿no? Entonces, estos que se han reinventado, hay que pensar en nuevas formas en cómo vamos a poder ofrecer nuestro producto. Si vendo ahorita tacones de alta gama que son sumamente de lujo y obviamente yo sé que cada que entre a algún lugar voy a estar poniéndolos en un tapete sanitizante y se me van a estar llenando de cloro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como empresa que vendo zapatos? No, tal vez no me vaya a vender cubrebocas, pero ¿qué voy a hacer o cómo voy a innovar con mi propio calzado para que entonces la gente se sienta cómoda al estar pasando por esos tapetes sanitizantes? Por eso yo lo que les digo es que no necesariamente algunos sectores estén destinados a morir, sino a reinventarse. Realmente tienen todos que pensar en innovar, en cambiar, en ver cómo pueden adaptarse a este mercado, y por eso tan importante la investigación, para ver cómo es que esas necesidades y cómo puedo hacer que mi cliente, entonces, si ya no me va a comprar esos tacones tradicionales que yo vendía, entonces, ¿qué tipo de calzado es el que voy a tener que generar, innovar para poder ofrecer a mis clientes? Perfecto. Una pregunta más que nos hacen, Paola, y sobre todo nos comparte Ana Gabriela. El problema es que hay mucha información y ya no sabemos en qué creer o a quién creerle. ¿Qué les sugieres a estas mujeres y hombres empresarios? ¿Qué información o qué medio pudiera ser un medio confiable en estos momentos para estar informados? Si es que todavía lo quieren estar, porque algunas como Delan nos comparten que ya no, nada más parcialmente están informados, que ya no les interesa saber tanto, ¿no? Pero, ¿qué nos sugieres? ¿Qué medios pudieran ser válidos con tu experiencia? Obviamente tenemos los oficiales, con los que contamos, y es nuestra partida o nuestro fundamento, que son los medios gubernamentales, son los que nos están nutriendo de mucha información de estadísticas y demás. Las cámaras también están generando información relevante en torno a cada una de las industrias. Consejos como el Consejo Coordinador, que genere información en torno también a las distintas empresas que son miembros del Consejo.
Es decir, lo que hay que ver son las fuentes de esta información, y aunque algunos no tienen total confianza, como lo vimos en el estudio, en las fuentes gubernamentales, son las que ahorita, con las que ahorita estamos contando y con las que se están haciendo estimaciones y con las que se están haciendo planeaciones para el futuro. Entonces, hay que tomarlos como indicadores para nuestra planeación y finalmente, aunque no sean o no tengamos esa percepción de que son tan confiables, es la información con la que se cuenta, que es oficial. Y bueno, pues empresas obviamente que estamos certificadas, pues que tenemos este respaldo para poder proveerles información, como este estudio que les acabo de presentar, que es a nivel nacional, y ustedes se fijen siempre cuál es la fuente, de dónde sacan la información para poder tomar decisiones. Si no pueden contratar una agencia externa y la tienen que generar ustedes, pues entonces nada más que busquen en fuentes que realmente puedan ser confiables. Perfecto, muchas gracias. Y nos piden, Paola, si puedes dar nuevamente el correo donde pueden pedirte la presentación, porque algunas no alcanzaron a ver la diapositiva que nos compartiste. Sí, claro, es contacto @Axi Research, se escribe ACSI-Research.com. Entonces, nuevamente, contacto @axiresearch.com, o pueden mandar un mensaje a nuestro WhatsApp Business, que es el 38240820, y también a través de ahí podemos atender cualquier información. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Paola, y gracias a todas y todos los que estuvieron conectados, y sobre todo, cualquier información que necesiten con Paola. Es muy importante en este momento hacer un estudio de mercado si estás reconvirtiendo tu negocio, e inclusive si estás teniendo el mismo modelo de negocio, es importante saber cómo ya el mercado se está compartiendo. Y claro que sí, Angélica, la grabación de este webinar va a estar posterior en nuestro canal de YouTube del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias al terminar el ciclo. Muchas gracias a todos y todos, y nuevamente, Paola, gracias, y como siempre, gran información y gran contenido. Nos vemos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes.